noches. Nos encontramos una semana más en este espacio dedicado al análisis de temas coyunturales legislativos desde la perspectiva de mujeres periodistas. Miércoles 7 de septiembre, ya estamos a punto de llegar a mediados de mes y pues el tema de la corrupción continúa dando de qué hablar a nivel periodístico y pues claro, también al nivel político y social de nuestro país. Para hablar un poco sobre este tema y sobre los costos que tiene para nuestro país la corrupción como tal, me acompaña Elizabeth Ramos, periodista, con la que vamos a conversar un poco sobre qué implica realmente la corrupción en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la evasión y la elusión fiscal y las prácticas poco éticas de los empresarios nacionales. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Nancy. Agradezco tu invitación y para mí es un placer estar aquí hablando sobre temas que atañen a toda la nación. Perfecto. Vamos a comenzar un poco y te lo comentaba. ¿Qué realmente puede significar los niveles de corrupción en un país para un salvadoreño común? Pues fíjate que es un tema ampliamente delicado porque yo considero de que, bueno, somos un país que no logra alzar vuelo en cuanto al nivel del PIB que nosotros manejamos. Somos un país tan pequeño pero tan extenso en corrupción, en evasión, en elusión fiscal, que esto viene a significar para un salvadoreño común y corriente una gran pérdida en su dignidad como persona humana. Es decir, yo como ciudadana común y corriente, yo pago mis impuestos, ¿verdad?, mensualmente, pero ¿qué sucede cuando yo quiero ir a un hospital? No hay medicinas, no hay médicos, hay protestas. O sea, hay una convulsión coyuntural que entonces no permite que la sociedad como tal pueda experimentar un bienestar, una salud poblacional, salud en todos sentidos, salud física, salud emocional, salud psicológica, porque entonces esto conlleva otras ramas, ¿verdad? Como sería un estrés colectivo, que es el que vive todo salvadoreño. El que vive todo salvadoreño, entonces también estás provocando un desgaste en cuanto a las figuras políticas, porque viene la gente y puede decir, bueno, pero estaba Arena y bueno, las cosas eran así, ya sabes. Ahora está el FMLN, pero las cosas siguen igual, no logra alzar el PIB, no logran abastecer de medicinas, los poderosos no cumplen con su pago de impuestos, evaden los impuestos, etcétera. Entonces viene ahí la cuota también, de poder. La cuota política. La cuota política y de poder que en este país podemos ver como lo económico, el poder económico, casi van de la mano, están en un matrimonio con el poder político. Y ahí pues se derivan una cantidad de temas, por ejemplo, la negativa de los partidos políticos en querer revelar sus financistas, ¿verdad? ¿Quiénes son sus financistas? Sus financistas obviamente es gente poderosa, ¿verdad? Gente de dinero. Pero ¿por qué no quieren revelar quiénes son esas personas? ¿Por qué no quieren revelar los montos? Entonces, esto te viene a derivar una cantidad de tentáculos y de temas donde te puedes ir metiendo. Es multicausal esta problemática. Multicausal, como tú lo decís, y que viene a repercute en la población común y corriente, ¿verdad? Como la que quiere ir a pasar consulta a una unidad de salud, como la que quiere tener buena educación, pero no hay escuelas, por ejemplo. Llama la atención lo que mencionas y es la baja calidad de vida que tiene todo salvadoreño a raíz de estas prácticas que, como tú lo dices, pues afectan a nivel político, dañan la imagen de los partidos tanto en gobierno como de la misma oposición política. Y es precisamente al tema de la evasión y la elusión fiscal a la que quiero referirme. ¿Qué tanta práctica ética empresarial existe en nuestro país? ¿Realmente los empresarios están haciendo su función de, además de brindar desarrollo al país como tal, generar empleos, probablemente dar algún tipo de servicio social? ¿Qué tanto están haciendo su rol como tal, como un agente del Estado importante para el mismo desarrollo del país? ¿Se está haciendo de la manera correcta? ¿O también tenemos un gremio empresarial hipócrita? Bueno, la verdad es que si lo queremos llamar así como sector hipócrita como tal, creo de que no sé quién se podría salvar en este sentido, porque la retórica la utiliza muy bien ellos, como la utiliza muy bien un político partidario, un político legislativo.
un político de funcionario público, digamos. Entonces, yo creo de que aquí la retórica y la hipocresía, si la queremos llamar así, se puede también atribuir a ambos sectores, tanto el sector de gubernamental, que no ha tenido la suficiente valentía, si lo podemos decir así, de poder amarrar con leyes o de poder poner candados en las legislaturas para que los empresarios puedan también cumplir con una exigencia, porque aquí en este país el empresario viene y aquí puede hacer su fiesta. Aquí no tiene mayor compromiso. De hecho, de todos conocidos que hay muchos empresarios, empresas grandísimas, multinacionales que evaden los impuestos, ¿verdad? Y que a lo mejor solo se van por la tangente de una ayuda social. Por ejemplo, yo voy a donar 3 libras de frijoles a una comunidad, convoco a los medios, mediáticamente aparezco como un benefactor, como un agente social, pero el costo de esto, ¿qué significa, verdad? Sabemos de que, como te repito, hay muchos empresarios que no están cumpliendo con el pago de sus impuestos. Más allá del pago de los impuestos también surge otra problemática como lo es el lavado de dinero, por ejemplo. En algunas de estas fundaciones creadas por grandes empresarios que sí aparentan ser una empresa o un benefactor como tal, con estructura, con un local donde funcionan con empleados, pero más allá de eso se está utilizando para un fin ilícito. Sí, como te mencionaba anteriormente, o sea, de que aquí, bueno, podemos decir de que es un país de derecho, ¿verdad? Un Estado de derecho en el que existen leyes para todo y en el que cualquier europeo puede venir y decir, pucha, que en El Salvador todo está legislado, o sea, aquí todo puede marchar con transparencia y con rectitud porque aquí todo está legislado. Pero el hecho de que esté legislado, la práctica nos ha demostrado que no porque esté inscrito en un papel, no por eso se cumple. Entonces aquí hay mucha facilidad en todo sentido, porque la corrupción como tal también la podemos ver en la fiscalía, que ahora también ha sido en estas semanas anteriores un boom todo esto del fiscal, ¿verdad? Estos casos que pues ya todos conocemos que el fiscal guardaba, ¿verdad? Engavetaba ciertos casos. Entonces, aparte de eso, también los jueces quedan muy mal parados también en el país. ¿Cómo podríamos modificar esta conducta corrupta de nuestros funcionarios? Si, como tú lo mencionabas, nuestro país tiene leyes para todos, sin embargo, son inservibles, muchas veces antiguas y poco aplicables a la realidad del país como tal. ¿Cómo se puede transformar a El Salvador de pasar de niveles de corrupción preocupantes, como tú lo mencionabas, en la misma Fiscalía General de la República, en el mismo órgano judicial, instituciones que deberían de velar por la justicia y por el cumplimiento de las leyes? ¿Cómo realmente podemos avanzar a un gobierno transparente, a un gremio empresarial ético y también a una sociedad que exija esa transparencia? Pues yo creo de que se están dando pequeños pasos, creo yo, porque la sociedad cada vez más está exigiendo saber de dónde salen los fondos, está exigiendo saber quiénes dan estos fondos, quiere saber cuáles son las cantidades, o sea, y yo cada quien tiene que aceptar su papel, ¿verdad? Yo como ciudadana, mi papel de exigir, ¿verdad? De exigir, porque si yo cumplo, que una ciudadana común y corriente está ganando un salario mínimo y yo sí cumplo con mi cuota, entonces, ¿por qué el político no está cumpliendo su cuota? ¿Por qué el magistrado no está cumpliendo su cuota judicial? ¿Por qué el fiscal no está cumpliendo su cuota, verdad? O sea, cada uno tiene que aceptar su rol y empezar a transparentar. O sea, puede sonar un poco como sinónimo, pero para llegar a la transparencia, cada quien debe empezar a transparentar. Yo como partido político, si me están diciendo, revela que quiero saber quiénes son tus donantes, entonces yo acepto, ¿verdad? Tengo que aceptar de que yo soy un funcionario público, soy una funcionaria pública, y de que estoy aquí porque la ciudadanía me ha dado el poder y porque otros me han dado una cuota de dinero para poder llegar donde estoy, y entonces empezar a transparentarme yo, el juez empezar a transparentarse él, el fiscal dejar de ser tan corrupto, el político dejar de venderse o de hacer el negocio debajo de la mesa, y el ciudadano empoderarse.
una vez el ciudadano esté empoderado, que estamos empezando a ver pequeñas muestras, ¿verdad? A través de organizaciones civiles que están dando unos primeros pasos. Entonces, cada uno aceptando su papel y cumpliendo su rol, pero puede sonar utópico o puede sonar positivista el planteamiento. Desde su trinchera, como cada uno desde su trinchera, pero es a lo que vamos, ¿verdad? A media vez yo no quiera y me cierren, que no quiero que nadie sepa mi financiamiento, nadie sepa quiénes son mis aliados, nadie sepa quiénes me proveen, porque no necesitas ser un gran filósofo para determinar de que si yo te doy a vos, quien paga el mariachi pide la canción. Entonces, para eso no necesitas ser un gran filósofo. Exacto. Antes de despedir este bloque, pues quisiera hacer una conexión con el protagonismo que tiene la Asamblea Legislativa como tal. Ahí es donde se discuten el nombramiento de cargos importantes dentro de las instituciones, pero también donde es más evidente esa práctica de negociación entre partidos políticos. Tú me das tal funcionario o institución y yo probablemente cedo a apoyarte en algunas iniciativas de financiamiento. Pero también cómo se frena y cómo se crea el doble discurso, por ejemplo, de una oposición política, ahora el partido Arena, pues menciona estar abanderando, ¿no?, la lucha contra la corrupción, respalda las palabras de la embajadora de Estados Unidos, pues que está presionando al país para realmente impulsar una verdadera depuración y una lucha contra este fenómeno. Pero también se oponen a un aumento de impuestos, por ejemplo. En la Asamblea Legislativa se está discutiendo una ley de cobros donde el Ministerio de Hacienda va a poder ejercer el cobro de aquellas multas tributarias de los malos contribuyentes y vemos, el Estado realmente necesita dinero ahorita para financiar sus proyectos, para financiar la operatividad del Estado. Y tenemos una oposición que se está resistiendo a esto. Y vemos ahí la defensa del gremio empresarial. Sí, para nadie es desconocido de que el gremio empresarial y Arena siempre han sido una misma fuerza, ¿verdad? Han abanderado un mismo ideal. Arena defiende el interés del empresariado y el empresariado por ende el de Arena, ¿verdad? Entonces, ese discurso de doble moral, esa retórica que ellos abanderan y dicen, no, sí, que nosotros la transparencia, y es que si le preguntas a cualquier político, no importa de qué partido sea, porque, bueno, hemos cubierto la Asamblea Legislativa ambas y sabemos de que vas y le preguntas a un partido y te dice, sí, no, que la transparencia, estoy de acuerdo con la transparencia y que yo sí la apoyo y queremos que todo sea transparente de aquí en adelante. Vas y le preguntas al otro y te va a decir lo mismo. Tocarle puntos sensibles, empezarle a querer tocar puntos, que te empiece a soltar cierta información, ahí se acabó el discurso. Y exacto, sale la doble moral, ¿verdad? Entonces queda en pura retórica. Y eso no importa de qué partido sea, todos los partidos están haciendo lo mismo. Y precisamente de ese doble discurso vamos a hablar en el segundo bloque. Varios casos de corrupción que señalan al expresidente Mauricio Funes y la solicitud de asilo presentada a Nicaragua. Y por supuesto, algunos analistas aseguran un mecanismo eficaz para evadir la justicia por los hechos irregularidades cometidos durante su gestión. Volvemos después del corte, hablamos del asilo solicitado por Mauricio Funes. Continuamos en este espacio de entrevista, esta vez hablando un poco sobre el costo de la corrupción en El Salvador. En el primer bloque abordábamos temas como la evasión, la conducta empresarial poco ética que se refleja en nuestro país, también un Estado que necesita, por otra parte, de recursos para cumplir su rol como Estado y garantizar a la población todos los derechos establecidos en la Constitución de la República, pero también una oposición un poco de doble moral. Están solicitando por una parte el combate a la corrupción, pero por otra se niegan a aprobar algunos impuestos para los grandes empresarios. En este bloque, ya lo conversábamos antes, vamos a estar hablando un poco de la solicitud de asilo del expresidente Mauricio Funes. Durante esta semana, pues se dio a conocer finalmente de que el expresidente permanecerá en Nicaragua, mientras acá se enfrenta un proceso civil por delitos de corrupción. ¿Cómo se recibe la noticia a nivel periodístico, Elizabeth? Pues fíjate de que periodísticamente ya lo veíamos venir, ¿verdad?
porque ya se rumoraba y ya se especulaba que el presidente iba a salir del país, vea. Incluso se rumoró hace días atrás, antes de que, como una semana atrás, creo. Entonces, desde mediados de agosto ya andaba ahí como la noticia, ¿no? De que iba a salir, vea, probablemente, exacto, pero que ya, digamos, el destino era Nicaragua como una semana atrás, vea, que se empezó ya con más fuerza el rumor. Pero entonces, ¿qué sucede con esto, vea? O sea, un tema, si se quiere, viniendo de quien viene, ¿verdad? De un expresidente que fue una de sus banderas de lucha, el castigo al delito, el enfrentarse a este tipo de marañas políticas, si se quiere. Entonces, también podemos ver cómo hace más o menos cuando surgió todo esto de MeCafé y que le allanaron su casa y etcétera. Él hizo público a través de su Twitter que él no pensaba salir del país. Exacto. Y que él no lo iba a hacer, ¿verdad? Y con fuerza, como él suele expresarse a través de las redes o a través muy confrontativo, ¿no? Muy confrontativo, como se caracterizó durante su periodo presidencial. Entonces, de repente viene y aquel discurso, vea, ¿dónde queda el discurso, vea? Entonces, pero quizás periodísticamente no nos sorprende porque hemos venido viendo una práctica en él como de lo que tú mencionabas, una falsa retórica, ¿verdad? Una doble moral. Y entonces, de repente, el mensaje ¿qué mensaje estás mandando, verdad? O sea, un país, como volvemos al tema, con un PIB deplorable, endeudado. Un bajo crecimiento. Ajá, o sea, con unos niveles de delincuencia increíbles, o sea, aquí ves a diario un índice de criminalidad y una práctica delincuencial que ni te lo puedes creer. Hace un par de días estamos viendo una persona desmembrada completamente. Y o sea, aparte de todos esos mensajes que un expresidente de la República que está siendo perseguido por la justicia, ¿verdad? Que tiene un caso judicial administrativo, civil ya, ¿verdad? Un caso civil. Y que de repente, ¿qué otro mensaje estás mandando? O sea, no solamente lo estás mandando en el inframundo, sino que también lo estás mandando desde las altas cúpulas. Porque, exacto, ¿qué quieres decir con esto, verdad? O sea, aquí cualquiera puede hacer entonces lo que quiera, puede cometer cualquier delito, puede estar siendo procesado, pero también puede evadir la justicia. La puede evadir. Pero también, y también que creo yo que sería tal vez lo más preocupante o lo que podría ocasionar el mayor desgaste. Sabemos que pues el expresidente ya no carece de algún cargo importante en nuestro país. Él puede fácilmente, nos decía ayer el abogado Ulises de Dios Guzmán, quedarse en Nicaragua aunque acá se abra un proceso penal en su contra. Nicaragua jamás lo va a entregar, ya le otorgó asilo político y mientras tanto él puede pasar 10, 15 años hasta que el delito de enriquecimiento ilícito prescriba y puede seguir viviendo como cualquier otro salvadoreño que decide dejar su país. Sin embargo, vemos a un gobierno del FMLN abanderando esta práctica. ¿Cómo lo analizas tú? Ahora escuchábamos a un Medardo González diciendo que incluso el FMLN le había recomendado a Mauricio Funes solicitar asilo en Nicaragua por el clima desestabilizador que se estaba generando en el país. Esto pues afecta gravemente a un partido que pues por obvias razones quiere continuar en el poder. Sí, o sea, lo que pasa es que también en el momento yo no veo un FMLN ingenuo. Yo no lo veo en ningún momento así. Yo más bien creería de que el FMLN ha tomado una actitud semejante a la que tomaba Arena cuando estaba en el poder. O sea, periodísticamente puedes ver que cuando se abordaba a Arena cuando estaba en el poder, era una oposición que maneja el mismo discurso que maneja la oposición actual. ¿Qué defiende el FMLN? Entonces vamos a ver qué defiende el FMLN, ¿verdad? ¿Tras de qué va el FMLN? ¿Qué es lo que está guardando? ¿Verdad? ¿Qué quiere proteger con esto? Pero más de que lo que quiera proteger, vamos viendo, o sea, el desgaste que esto le va a generar al FMLN. Porque somos un país que pasa en constantes elecciones y vemos un FMLN que mantiene un mismo discurso, que mantiene unas mismas caras mediáticas, pero está, o sea, con esta práctica, ¿cuál es el mensaje que está mandando? ¿Verdad? Lo que vos decías, que busque el FMLN,
con todo esto de estar protegiendo a Funes, ¿verdad? Porque de igual manera podía haber protegido Arena a Francisco Flores en un principio. Y el FMLN se descabelló y se desbordó contra Arena. Pero ahora viene y hace lo mismo, entonces está cayendo en lo que te decía, en una práctica idéntica a cuando Arena estaba en el poder, cuando ellos eran oposición. Vos puedes ver el mismo discurso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces vos como ciudadana te puedes quedar y decir, pero y bueno, y entonces pues, que no eran estos los del socialismo, los de la justicia, y periodísticamente vos decís lo mismo, o sea, ves el mismo patrón de conducta que cuando estaba Arena en el poder. Entonces podemos hablar de que existe un temor bastante elevado de parte del gobierno de probablemente destapar otros hechos irregulares que se han generado dentro de sus gestiones. Eso es lo que sucede, ¿verdad? De que Mauricio Funes es una persona muy temperamental, muy confrontativa. Pero veíamos, justo al salir de su mandato, veíamos una especie de separación del partido oficial. Veíamos a una Lorena Peña, por ejemplo, a una Norma Guevara distanciándose del discurso confrontativo que tenía Mauricio Funes en su momento. Pero recordemos de que Mauricio Funes estaba saliendo y venían las otras elecciones y necesitaban posicionar su otro candidato que es un hueso duro, ¿verdad? O sea, pasaron de ganar pasaron de ganar las elecciones con una persona que no era del partido, que no había sido un militante guerrillero y ahora querían posicionarse nuevamente con una persona de hueso duro, ¿verdad? Con uno de sus máximos dirigentes, como es el presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces, más o menos por ahí en ese estilo iba esa separación, esa especie de divorcio en ese momento, coyuntural, ¿verdad? Pero no podemos separar tampoco nosotros de que Mauricio, dentro de todo esto, como tú decías, si esa olla se destapa, ¿qué es lo que va a pasar? Porque de no ser así, el FMLN no tendría por qué preocuparse, no tendría por qué estar apoyando y respaldando, ¿verdad? Espaldarazo a él que llegue a Honduras. ¿Este respaldo podría costarle al FMLN continuar en el gobierno, a tu juicio? Pues fíjate de que para que eso sucediera... ¿O somos demasiado ingenuos todavía y la gente, el voto duro continuará presente? Yo creo que para que eso suceda, que la gente empiece a castigar realmente a sus representantes políticos, tendría que haber una evolución social. Primero que nada, un cambio conductual para la población a la hora de recibir la información. Entonces, generalmente la sociedad es mente a corto plazo, digamos. O sea, ahorita yo me puedo enojar, ¿verdad? Y decir, puchica, ¿cómo es posible? Mauricio Funes, yo le di el voto, a mí me gustaba. En las redes sociales la gente lo está diciendo actualmente. Vemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Gente que lo apoya, que lo defiende pese a todo, y gente de que son sus eternos atacantes, ¿verdad? Pero voy más allá de eso, voy al momento de tomar mi decisión y decir, no, ya no le voy a dar mi voto al FMLN. Que regrese Arena o que quede otro partido, pero o sea, el castigo del votante, del ciudadano, creo que todavía la sociedad no ha llegado a esos niveles de madurez. Bueno, agradecemos tu compañía, Elizabeth. Gracias por el balance que nos hacen de los últimos hechos relacionados al tema de la corrupción y cómo el país necesita realmente avanzar y crear mecanismos eficaces que le den a la población la confianza de que sus impuestos y todo lo que realiza el Estado es totalmente transparente e ético. Hemos llegado al final, lamentablemente el tiempo de televisión se pasa demasiado rápido, pero le invitamos a acompañarnos la próxima semana con más temas de su interés desde la perspectiva de mujeres periodistas. Nos vamos a un corte, regresamos con Alejandra Bárcenas e Información Internacional.